Hola, somos la Iglesia Segunda de San Bernardo y te damos la bienvenida a una nueva transmisión de nuestros servicios. Pertenecemos a la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, presidido por nuestros pastores Carlos Guerra y Trinidad Pizarro. ¿Es primera vez que visitas nuestro canal y quieres que oremos por ti? Deja tu petición en la caja de nuestros comentarios y felices podremos orar por ti. ¿Te gustaría acompañarnos presencialmente en nuestros servicios? Nuestra dirección es Avenida Uco 15.291. Ahora te invitamos a que dispongas tu corazón para que juntos alabemos el nombre de nuestro Dios. Bendiciones. Bien, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor en esta mañana de domingo 24 de diciembre y vamos a comenzar esta escuela dominical y lo vamos a hacer, por cierto, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y le voy a invitar para que oremos juntos al Señor para que nuestro Dios sea, cierto, en esta mañana y sea, por cierto, conmigo para poder entregarles a usted la enseñanza que nos corresponde en este día. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea su nombre. En esta mañana, Padre eterno, agradecemos, Señor, un día más en el cual podemos tener vida, podemos tener salud, Señor. Gracias, Señor, porque usted ha estado con nosotros, Señor, durante todo este año. Hoy, bendito Dios, no ha sido la excepción y agradecemos siempre su presencia en nuestras vidas. Señor, le rogamos en esta mañana que usted, bendito Dios, sea con nosotros, que podamos ser, cierto, oidores de la palabra del Señor en esta mañana y por supuesto el de ponerla por obra, Padre eterno. Sabemos que estas enseñanzas son de crecimiento espiritual para nuestras vidas, Padre eterno. Sabemos que por medio de su palabra somos enseñados, exhortados, Padre eterno, a vivir, Señor, de manera sabia, Padre eterno, en una vida santa, Señor, como usted nos ordena. Señor, ayúdenos a vivir, Señor, conforme a su voluntad, viviendo una vida agradable delante de su presencia, Señor. Le rogamos que esta escuela dominical, bendito Dios, pueda ser de bendición para la vida espiritual de cada uno de tus hijos que en este día están atendiendo este servicio. Señor, gracias, Padre eterno, porque no nos ha faltado el alimento espiritual. Agradecemos, Señor, que usted también nos pueda entregar estas herramientas, Señor, para poder seguir pregonando este bendito y hermoso evangelio. Rogamos, Señor, que usted en este día sea con nosotros, Señor, nos dé de su gracia, Señor. Sea usted, bendito Dios, hablando a través de nosotros, Padre eterno, y esta hermosa enseñanza que usted nos va a dar en este día pueda ser de bendición para nuestros corazones, bendito Señor. Agradecemos todas sus bondades y misericordias, las cuales, Señor, agradecemos a través de Cristo Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, en esta mañana vamos a dar lectura, ¿cierto?, a los versículos que tenemos el día de hoy para estudiar, la cual se encuentra, ¿cierto?, la lección en Primera de Pedro, en el capítulo 2, de los versículos 13 al 18, y el texto de confirmación, el cual se encuentra en Romanos, capítulo 13, versículo 1. Daré lectura, ¿cierto?, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Amén. Que el Señor bendiga, ¿cierto?, esta lectura bíblica. Y ahora leeremos, ¿cierto?, el texto que confirma esta enseñanza, el cual, como bien dijimos, se encuentra en Romanos,
capítulo 13, versículo 1. Y dice así, en el nombre del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Bien, ¿cierto? Continuando nuestro hilo conductor de las escuelas dominicales, tenemos que ver, por cierto, que vimos la enseñanza pasada, que por cierto fue de mucha bendición para nuestras vidas espirituales. Y lo que vimos fue, cierto, 4 características o privilegios que nos hace ser llamados pueblo de Dios. Y podemos preguntarnos, ¿cierto?, ¿con qué propósito se mencionan estas características? Bueno, pues para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto quiere decir que debemos anunciar estas características, ¿cierto?, a todos los hombres para que ellos también sean parte del pueblo de Dios. También como pueblo de Dios debemos atender, ¿cierto?, los últimos versículos que estuvimos estudiando la clase pasada y que tenían relación con que, ¿cierto?, al vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra, entendiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, se nos decía que teníamos que abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso era el versículo 11. Y por último, ¿cierto?, se nos exhortaba a mantener una buena manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, ¿cierto?, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea, llamamiento siempre, ¿cierto?, lo que ha sido la tónica del versículo 2, el llamamiento a vivir una vida santa, ¿cierto? Nuestros actos, nuestras actitudes como cristianos deben ser acordes, ¿cierto?, a las de un hijo de Dios que ha sido, ¿cierto?, transformado, que ha sido, ¿cierto?, o ha tenido, ¿cierto?, un nacimiento nuevo en su vida, ¿cierto? Y debemos, ¿cierto?, vivir de manera honrosa delante de nuestro Dios. Así, por cierto, los gentiles van a ver nuestra manera de vivir, ¿cierto? Van a ver nuestra buena forma de vivir, que es la cual nosotros vivimos de la mano del Señor, ¿cierto? Porque nosotros debemos vivir agradando en todo tiempo a nuestro Dios. Que el Señor, ¿cierto?, nos ayude a cumplir, ¿cierto?, estas cosas importantes, estas recomendaciones que nos da nuestro Dios por medio de su palabra para nuestras vidas. Y hoy debemos tomar un tema también no menor, un tema importante en nuestras vidas espirituales, como es, ¿cierto?, vivir como siervos de Dios. Y ahora los versículos que vamos a estudiar tratan de la relación del cristiano para con el gobierno, con el gobierno terrenal, ¿cierto?, para las autoridades a las cuales nosotros tenemos, ¿cierto?, como autoridades de este país, ¿cierto? Aquí la palabra clave que vamos a ver, ¿cierto?, es la palabra someteos. ¿Y qué podemos decir del término someteos? Es un término militar que significa disponerse en filas bajo las órdenes del comandante y tiene que ver con asumir una actitud de sumisión y humildad. Esta instrucción de someterse, ¿cierto?, la podemos encontrar en 4 versículos de la carta, ¿cierto?, o de la primera carta que escribe Pedro a los expatriados de la dispersión, ¿cierto? Podemos ver, los ciudadanos, dice, deben someterse al gobierno, es lo que vamos a estudiar el día de hoy en el versículo 13. Los esclavos, ¿cierto?, deben someterse a sus amos en el versículo 18. Y ya posterior, ¿cierto?, en las siguientes escuelas dominicales vamos a ver, ¿cierto?, donde las esposas deben someterse a sus maridos, donde los creyentes jóvenes también han de someterse a los ancianos. Así que, por lo tanto, importante, ¿cierto?, estar siempre, primeramente, ¿cierto?, sometidos a nuestro Dios y posterior, ¿cierto?, también a las autoridades que han sido instituidas por nuestro Dios, ¿cierto?, para llevar un cierto orden, un cierto control de la
ciudadanía de la cual nosotros también somos parte, ¿cierto? Si bien es cierto, usted y yo somos ciudadanos, ¿cierto?, del cielo, ¿cierto? Nuestra vida espiritual no es de esta tierra, ¿cierto? Pero estamos sometidos, ¿cierto? O estamos viviendo, ¿cierto?, en una nación que también ha dispuesto reglas, ha dispuesto, ¿cierto?, instrucciones de las cuales nosotros, ¿cierto?, debemos cumplir, debemos obedecer. Y vamos a partir, ¿cierto?, leyendo el versículo 13, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Cierto? Los gobiernos terrenales han sido instituidos por Dios, ¿cierto? Y esto tiene relación con lo que vamos a ver en el texto de confirmación más adelante. Los gobernantes son siervos de Dios. Y esto lo podemos ver, ¿cierto?, en Romanos capítulo 13, versículo 4, donde dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, al ellos, ¿cierto?, tener esta autoridad, también, ¿cierto?, tienen esta distinción de siervos de Dios, ¿cierto? Porque ellos están para controlar, ¿cierto?, o para ordenar muchas cosas, ¿cierto? Hay mucha maldad, mucha situación que se debe tener un control, ¿cierto?, de estas situaciones que muchas veces a nosotros nos afectan. El gobierno es mejor que la ausencia total de un gobierno, obviamente, ¿cierto? Porque al haber ausencia de un gobierno habría caos, habría desorden. Por lo tanto, estaríamos frente nuestro a un gobierno anárquico, ¿cierto? Donde no hay ningún control, donde no hay ningún orden, ¿cierto? Todo es rebeldía, todo es desorden. Por lo tanto, un gobierno siempre va a ser mejor que la ausencia total del gobierno. De modo que cualquier gobierno es mejor que ningún gobierno en absoluto. El orden, por cierto, y categóricamente es mejor que el caos, aunque la ciudadanía verdadera de los hijos del Señor está en los cielos, tal como lo podemos encontrar en las Escrituras, ¿cierto? En el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 20, donde se nos dice, ¿cierto? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cierto? Nosotros como hijos de Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero como hace un momento explicaba, ¿cierto?, que nosotros también somos parte de esta tierra, somos, ¿cierto?, ciudadanos de esta tierra, tenemos que someternos, ¿cierto?, a las autoridades. Los creyentes deben vivir como ciudadanos obedientes en este mundo. ¿Para qué? ¿Para qué usted debe vivir de una forma obediente? Para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Una conducta desobediente y rebelde desagrada a Dios, trae deshonra, ¿cierto?, a nuestro Dios. Por lo tanto, durante nuestro paso por el mundo, ¿cierto?, bajo las leyes humanas y de las autoridades civiles, el pueblo de Dios debe vivir, ¿cierto? Debemos vivir todos nosotros de una forma humilde, de una forma sumisa, ¿cierto?, obediente. ¿Por qué? Porque hoy día vivimos, ¿cierto?, en una sociedad impía, en una sociedad hostil, en una sociedad muchas veces llena de caos, de desorden, hablando espiritualmente, en una sociedad que vive en las tinieblas, de una sociedad que vive en oscuridad, y por lo tanto nosotros somos, ¿cierto?, llamados a ser luz en medio de las tinieblas, ¿cierto? No contaminarlos con lo malo o no hacer lo malo, ¿cierto?, que muchas veces hace la sociedad que vive en una forma
desenfrenada. Es por ello, ¿cierto?, por causa del Señor, y con ello, por cierto, estamos cumpliendo la voluntad y lo que al Señor le agrada, que es vivir en obediencia. Y ya pasando al versículo 14, y siguiendo, ¿cierto?, con el tema del vivir como siervos de Dios, podemos ver en el versículo 14, dice, ya los gobernantes, como por Él enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen bien. ¿Cierto? Y como hemos venido, ¿cierto?, detallando, ¿cierto?, como cristianos debemos vivir en obediencia a toda institución que mantenga el orden civil y social sobre esta tierra. Ellos, ¿cierto?, podríamos decir que están autorizados por Dios para aplicar castigo a los malhechores, para dar alabanza a los que obedecen las leyes. O sea, si nosotros obedecemos las leyes, ¿cierto?, muchas veces va a venir la alabanza cuando se castiga una acción que no es correcta, que no es adecuada de un ciudadano, ¿cierto? Muchas veces nos pasa y viene a nuestro pensamiento en que no muchas veces se cumple, ¿cierto?, lo que se debería hacer, que es el impartir justicia. Muchas veces, ¿cierto?, las autoridades o jueces no tienen cierta esa inclinación de hacer lo último, que es impartir justicia, la justicia terrenal, ¿cierto?, a castigar ciertas acciones que a nosotros o a la sociedad en general le parece mal, pero eso no modifica o no altera, ¿cierto?, nuestra responsabilidad como cristianos, el de obedecer, ¿cierto? Siempre hay excepciones, siempre hay excepciones a la regla y a nosotros siempre se nos demanda obediencia, pero si un gobierno humano ordena, ¿cierto?, o se nos ordena vivir de una manera que es contraria a la voluntad del Señor, que va en contra de los principios que han sido establecidos, ¿cierto?, por su palabra, en esta ocasión debemos revelarnos a esa voluntad, ¿cierto?, a esa voluntad terrenal. O sea, si a nosotros se nos ordena hacer lo malo, cuando en nosotros hay discernimiento de lo que se está ordenando es malo, no podemos obviamente obedecer aquellas instrucciones. En tal caso, tiene una más grande responsabilidad, ¿cierto? Y una gran responsabilidad e importante, que es, ¿cierto?, el obedecer a Dios antes que los hombres. Y eso lo podemos ver reflejado, ¿cierto?, o respaldado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto?, en el capítulo 5, versículos 28 y 29, que dice, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pero ¿qué dice Pedro? Dice, respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si hoy, en cualquier situación de nuestra vida como civiles, ¿cierto?, como ciudadanos de esta nación, se nos ordena hacer algo que va en contra de la voluntad del Señor, estamos totalmente, ¿cierto?, respaldados en desobedecer aquella orden y hacer lo que el Señor nos manda, ¿cierto?, que es, ¿cierto?, obedecer a nuestro Dios. Siempre va a ser necesario, siempre va a ser estrictamente necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El versículo 15, ¿cierto?, dice, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. Aquí, es cierto, tenemos que la voluntad de Dios es que su pueblo viva de una manera honrosa e intachable, que los inconversos no tengan ninguna base legítima
para ninguna acusación. Mediante unas vidas de conductas ejemplar, los hijos de Dios pueden y deberían manifestar la ignorancia de esas acusaciones hechas en contra de la fe por parte de los hombres insensatos. Muchas veces sucede y va a seguir sucediendo que los hijos de Dios somos atacados, ¿cierto? Por hombres que viven, ¿cierto?, en ignorancia. Hombres y mujeres que viven en ignorancia, y esto pasa muchas veces, ¿cierto?, en los trabajos, en las universidades, sobre todo en las universidades y colegios, donde hay una variedad de pensamientos que van en contra, ¿cierto?, de la voluntad de nuestro Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros estemos bien, ¿cierto?, cimentados en la palabra del Señor, que estemos bien instruidos por la palabra del Señor, para que estos pensamientos, muchas veces que son pensamientos que van en contra de la voluntad del Señor, no alteren, ¿cierto?, nuestra vida espiritual, que no alteren, ¿cierto?, nuestra buena forma de vivir. Pedro dice que una de las mejores respuestas a tales situaciones, a aquellas situaciones que vamos a vivir en nuestros trabajos, que vamos a vivir los jóvenes en la universidad, que van a vivir los adolescentes en los colegios, ante esas situaciones lo mejor es vivir una vida santa y de obediencia. Vivir bajo la voluntad de Dios. Porque le vuelvo a reiterar, y tal vez le ha pasado en alguna ocasión de su vida, o si no le ha pasado, le puede pasar, o tal vez no le va a pasar nunca, eso solamente Dios lo sabe. Pero pasan situaciones donde viene el hombre insensato, viene la mujer insensata, y muchas veces con pensamientos, ¿cierto?, que van en contra de la voluntad de Dios, quieren hacer que nosotros, ¿cierto?, decaigamos y caigamos en la mala manera de pensar. Pero que el Señor nos ayude, ¿cierto?, como bien decía, a estar cimentados, ¿cierto?, y con buenas bases en nuestras vidas espirituales para poder contrarrestar estas situaciones que a menudo pasan. A menudo, y es muy frecuente que estén pasando muchas veces, ¿cierto?, o que pasan muchas veces en las universidades y colegios, donde con todos estos cambios generacionales van pasando las generaciones y van cambiando, ¿cierto?, la manera de pensar, la manera de vivir. Antiguamente se vivía en una sola línea. Hoy día no, hay una diversidad de pensamientos, pero de manera increíble, pero que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a confiar en el Señor, a confiar nuestra vida espiritual en el Señor, y que nuestra vida espiritual esté, ¿cierto?, cimentada por medio de su palabra. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto?, que el Señor en esta mañana nos siga dando de su gracia para ir, ¿cierto?, atendiendo esta escuela dominical, ir atendiendo esta enseñanza, porque, por cierto, es de bendición para su vida espiritual, así como para la mía. Ya en el versículo 16 nos dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto a hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hay que actuar con libertad. Hoy día, ¿cierto?, ya a puertas del año 2024 no vivimos, ¿cierto?, en la servidumbre ni en la esclavitud, ¿cierto?, bajo las autoridades civiles como antiguamente, ¿cierto? Antiguamente habían esclavos, ¿cierto? Había todo lo relacionado, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la esclavitud. Se vendían esclavos, se compraban esclavos, pero hoy día ya no. Hoy día vivimos en la libertad. Hace muchos años se abolió la esclavitud. Por lo tanto, hoy día no tenemos que vivir ni bajo terror, ni bajo servidumbre, porque a fin de cuentas usted y yo somos libertos en el Señor, somos libertos del Señor, ¿cierto? El Señor, Él pagó, ¿cierto?, un rescate por nosotros. Por lo tanto, hoy día tenemos libertad en el Señor, pero aquí hay algo muy importante que debemos atender, que el tener libertad no significa
que tengamos libertad para pecar, que tengamos la libertad para hacer lo malo, ¿cierto? La libertad no significa que usted tenga licencia para hacer lo que usted quiera, lo que a usted se le plazca. De ninguna manera, de ninguna forma debemos pensar en que la libertad que nos ha dado el Señor es libertad para hacer lo que nosotros queramos, o lo que se nos plazca, lo que se nos ocurra. Dice, de modo que no debemos usar la libertad como pretexto para el mal. ¿Cierto? La desobediencia jamás va a ser justificada, de ninguna manera. ¿Cierto? La desobediencia no va a ser jamás justificada delante de nuestro Dios. Dice, si vivimos como siervos de Dios, nuestras relaciones con las autoridades gubernamentales caerán en su apropiado lugar. Debemos actuar a la luz de su presencia, obedecer en todas las cosas, hacer todo para la gloria del Señor. El mejor ciudadano es un creyente que vive como siervo del Señor. Por lo tanto, la enseñanza en este día es para hacer la voluntad del Señor en esta tierra, vivir en obediencia, ¿cierto? Someternos a las autoridades que Dios ha puesto. A usted no le podrá gustar tal vez la autoridad que fue elegida, a mí no me podrá gustar, pero debemos, ¿cierto?, vivir en obediencia. Y debemos también, por cierto, y hacer la parte de nuestra oración, el de orar por nuestras autoridades, de nuestras autoridades comunales, de nuestras autoridades, ¿cierto?, de la República, y por cierto también, ¿por qué no decirlo, cierto?, de las autoridades eclesiásticas. Debemos estar siempre en nuestras oraciones orando por las autoridades y nosotros vivir en obediencia, someternos a las leyes que se han impartido para la ciudadanía, ¿cierto? Porque esas leyes, ¿cierto?, controlan, ¿cierto?, el orden, controlan la moral muchas veces y controlan, ¿cierto?, la manera de vivir que tenemos nosotros como sociedad. Y ya, ¿cierto?, avanzando ya en esta mañana en el versículo 17 que dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. No hay, ¿cierto?, relación alguna de la vida que pueda quedar fuera de la esfera de la responsabilidad cristiana. Y aquí Pedro cubre, ¿cierto?, podríamos decirlo, la gama con 4 mandamientos. El primero dice, honrad a todos, que es el principio del versículo 17. Dice, no siempre podemos honrar sus palabras o conductas, ¿cierto? Pero podemos recordar que cada vida individual es de más valor que todo el mundo. Podemos reconocer y debemos reconocer, ¿cierto?, que cada persona fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Nunca hemos de olvidar que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, derramó su sangre y murió incluso por los más indignos. Después podemos decir que, o sigue diciendo, amad a los hermanos. Debemos amar a todos los hombres, pero estamos obligados, ¿cierto?, también, por cierto, a amar a los miembros de nuestra familia espiritual. Este tiene que ser un gran amor como el de Dios hacia nosotros. ¿Cierto que el amor de Dios en nosotros, ¿cierto?, nosotros tal vez no lo merecíamos, y se dirige a los no dignos, no esperando recompensa por ello. Y aquí, importante, temed a Dios. Tememos a Dios cuando lo reverenciamos como Señor Supremo, glorificándole, o el glorificarle viene a ser nuestra primera prioridad. Tememos hacer nada que le desagrade a nuestro Dios. Y tememos dar una falsa presentación de Él ante los hombres,
debemos siempre honrar a nuestro Dios, y esta es, ¿cierto?, el temor que debe haber en nosotros, en nuestros corazones, el de siempre hacer lo bueno delante de los ojos del Señor, porque debemos entender que nuestro Dios nos está mirando donde nosotros estemos. Cuando muchas veces nosotros como hombres decimos, no, si nadie nos está mirando, o aquel varón o aquella mujer no me está mirando, pero el ojo de Jehová está siempre sobre sus hijos. Por lo tanto debemos tener cuidado, ¿cierto?, el de hacer, ¿cierto?, y que en nuestra vida siempre esté el deseo, ¿cierto?, el de hacer lo bueno en cualquier situación de nuestra vida, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Y por último dice, honrad al rey. Y aquí Pedro vuelve al tema de los gobernantes, como funcionarios puestos por Dios para mandamiento de una sociedad ordenada. Esto significa que pagar al que tributo, al que impuesto, al que respeto, y al que honor. Y esto está, ¿cierto?, en Romanos 13:7. En el fondo, hablando en términos generales, el cristiano, el Hijo de Dios, puede vivir bajo cualquier forma de gobierno, ¿cierto? Podemos vivir en cualquier forma de gobierno, ¿cierto?, de cualquier extremo, o sea, guardando las proporciones obviamente. Pero hay una ocasión en la cual debemos desobedecer, es que cuando se nos manda a faltar a la lealtad delante de nuestro Dios. Cuando ya, ¿cierto?, traspasa, ¿cierto?, nuestra lealtad con el Señor, cuando ya, ¿cierto?, el mandato traspasa, ¿cierto?, nuestra vida en el Señor, ahí nosotros ya debemos poner por obra, ¿cierto?, su palabra, que lo leímos hace un momento en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 28 y 29. Que el Señor, ¿cierto?, nos bendiga en esta mañana, sea con cada uno de nosotros, sea, ¿cierto?, confirmando esta palabra en nuestros corazones. Y ya el último versículo, el versículo 18, donde, ¿cierto?, llama a los criados, ¿cierto?, a estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y aquí, ¿cierto?, es muchas veces difícil, ¿cierto?, en nuestros trabajos, en nuestra vida laboral, por muchos años hemos tenido, ¿cierto?, bueno, un trabajo, ¿cierto? Muchos tenemos muchos años de experiencia, algunos más, otros menos, y en cada situación laboral hemos tenido distintos empleadores, distintos caracteres de acuerdo a la forma de ser del ser humano. Pero aquí este principio va a la obligación de empleado de todo tipo. El llamamiento fundamental es a someterse al amo con todo respeto. Es un hecho integral de la vida que en cualquier sociedad u organización ha de haber por una parte autoridad, ¿cierto? En nuestros trabajos hay una autoridad y hay un empleado, ¿cierto? Por lo tanto, en nosotros debes ver siempre obediencia a aquella autoridad. Es para el propio bien, propio bien de cada siervo someterse a su amo. Obviamente si no nos sometemos, ¿cierto?, a nuestros jefes o a las reglas de la organización, vamos obviamente a perder nuestro empleo, ¿cierto? Pero aquí va, creo yo que es mucho más importante para un cristiano someterse. Nuestro testimonio, ¿cierto?, nuestra vida depende de ellos, ¿cierto? Aquí la obediencia no debiese variar según el temperamento del empleador. Cualquiera, ¿cierto?, y esto es lo más fácil, someterse a empleadores buenos, a empleadores afables, ¿cierto?, a empleadores buenas personas. Pero aquí lo más difícil es cuando es el caso contrario. Empleadores déspotas, empleadores que no muchas veces aplican el criterio. Y
aquí el llamamiento es ir más allá de eso, ¿cierto? Es ser respetuosos y obedientes para con los empleadores, ¿cierto? Que son difíciles de soportar. Y esto, ¿cierto? En nosotros se va a distinguir como una conducta distintivamente, por así decirlo, cristiana. Aquí es donde tal vez pienso, o podemos decir que se pone a prueba tal vez nuestra paciencia, porque muchas veces en aquellas situaciones perdemos muchas veces la paciencia y nos pasa que muchas veces, ¿cierto?, no estamos de acuerdo con ciertas situaciones en nuestros trabajos o en una organización o etcétera, ¿cierto? Y viene a nuestro corazón muchas veces tal vez malos pensamientos, pero que el Señor nos ayude a mantener una vida en nuestra organización, en nuestro trabajo y en general una vida de respeto, una vida ordenada, el de vivir, ¿cierto?, en general una vida santa. Que el Señor, ¿cierto?, nos bendiga. Un siervo de Dios debe vivir una vida diferente a los que no lo son. No importa lo que hagan los demás, ¿cierto? En la sociedad tenemos de todo. Vamos a tener extremos. Gente que tal vez tienen una personalidad muy sencilla, muy apacible, y otros que tienen un temperamento un poco más fuerte. Pero como siervos de Dios debemos honrarlos a todos. La idea de honrar a los demás, especialmente a los que tienen autoridad, parte del hecho de que representan a la máxima autoridad de Dios. Y un ejemplo es lo siguiente, que es lo que vamos a ver, ¿cierto?, en el texto de confirmación, que dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que las hay, por Dios así han sido establecidas. Por lo tanto, como sigue después el siguiente versículo, quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Esto significa que a los cristianos nos corresponden honrar a quienes Dios ha puesto por sobre nosotros. Y esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida como creyentes. El gobierno de un país, el gobierno, ¿cierto?, comunal que tenemos nosotros, nuestro trabajo material en nuestra congregación, ¿cierto? Y por supuesto, ante nuestro Dios que adoramos. Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, en más, ¿cierto?, a poner su palabra por obra, que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a estar, ¿cierto?, siempre sometidos primeramente a Dios y vivir, ¿cierto?, lo que el Señor nos entrega por medio de su palabra, el de también estar sometida a nuestras autoridades que han sido puestas por Dios. Y como le decía, ¿cierto?, en esta escuela dominical, en nuestra oración siempre debe estar, ¿cierto?, la oración por nuestras autoridades de este país, por las autoridades terrenales que se nos ha puesto para impartir muchas veces justicia, que estemos o no de acuerdo, pero eso ya es parte de otra discusión. El Señor hoy día nos llama a vivir, ¿cierto?, como siervos del Señor. Esta ha sido, ¿cierto?, la escuela dominical de este día, domingo 24 de diciembre, la penúltima ya de este año 2024, esperando en el Señor que esta escuela dominical haya sido de bendición para su vida espiritual, así como también lo ha sido para la mía. Y ahora va a quedar, ¿cierto?, nuestro hermano Camilo Villagra con la exhortación del texto de confirmación y siempre, ¿cierto?, deseando en el Señor que Él lo revista, que nuestro Dios revista de su gracia a nuestro hermano Camilo. Queda, ¿cierto?, nuestro hermano Camilo con el texto de confirmación. Bien, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor a todos los que nos están acompañando a través de esta transmisión de nuestra escuela dominical de este día domingo 24 de diciembre, como ya daba los saludos iniciales nuestro hermano Víctor Núñez. Me corresponde la honra y la bendición de poder exhortarles el texto de confirmación
que, como ya se anunciaba con anterioridad, se encuentra en Romanos capítulo 13, versículo 1, y le voy a dar lectura también nuevamente para traerlo a nuestra memoria, y lo haré en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto es una de las porciones de este libro, de esta carta en realidad que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Roma, una iglesia que ciertamente él aún no conocía presencialmente, pero sí le habían llegado las noticias de cómo el evangelio había sido esparcido, expandido hasta aquella localidad que era el centro cultural del mundo antiguo, el mundo donde cual estaban los apóstoles, y ahí había llegado el evangelio. Y esto hace muy enlazo con el versículo que ya nos exhortaba nuestro hermano Víctor, que lo quiero leer para que hagamos ahí el hilo conductor, que es el versículo 13, el primer versículo de la enseñanza, que dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y dice el versículo 14: ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Si nosotros nos vamos al contexto de la carta que escribe Pedro, tanto la primera como la segunda carta, que esto lo encontramos en el capítulo 1, que él habla que es a los hermanos que están en la dispersación, significa aquellos que estaban huyendo, ya que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, justamente, por el emperador, después de haber incendiado Roma, Nerón, y haber culpado a los cristianos. Y quizás a nosotros nos podría causar curiosidad de que Pedro, sabiendo que esta epístola iba escrita a personas que estaban arrancando de justamente los gobernadores, les mandara a someterse a la autoridad de los gobernadores. Pero tenemos que nosotros entender de que aquellos cristianos, aquellos hijos de Dios que tuvieron que arrancar de sus localidades donde vivían, porque eran juzgados como cristianos, perseguidos, entregados para ser encarcelados y para ser muertos, tenían que llegar a otra ciudad. Y ellos tenían que acomodarse a las reglas y acomodarse a las autoridades y a las instituciones que estaban por Dios puestas en las ciudades y localidades donde ellos llegaban. Entonces, lo que Pedro les está mandando es que cuando ellos llegaran a una ciudad, porque arrancaban de la persecución, como ya les mencionaba, no debían estar como una especie de rebeldía en ellos, de decir: nosotros estamos arrancando de la autoridad, por lo tanto hoy nosotros somos anarquistas, revolucionarios, y vamos a ir en contra de todo lo que se llama autoridad, porque ahora nosotros somos cristianos. Eso no es lo que Pedro les estaba enseñando, obviamente inspirado por el Espíritu de Dios, porque ese jamás ha sido el espíritu del cristianismo, de ir en rebeldía contra el Estado, de ir en rebeldía contra los gobernadores, de ir en rebeldía contra el rey, que en ese entonces habían reyes, hoy tenemos presidentes en la mayoría de los países. No es esa el espíritu o el corazón del cristianismo, es todo lo contrario, porque si nosotros nos vamos desde el Génesis, desde el principio, nosotros vamos a ver que Dios ha instaurado orden en todo lo que hace. Nosotros vamos a ver que en Génesis capítulo 1 nos indica que la tierra estaba desordenada y vacía y estaba en tinieblas, y que Dios, desde esta creación desordenada y vacía, Dios comenzó a crear orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces Dios comenzó a ordenar todo, y desde el principio Dios ha instaurado el orden en todas las cosas. Vamos a ver que Dios le envió esta misión a Adán en el principio, me estoy remontando al Génesis nuevamente, de que él se enseñoreara
de todas las criaturas. Dios puso un orden, puso al hombre por sobre todas las criaturas. Después nosotros vamos a ir más adelante, estudiando sobre las autoridades que Dios ha puesto en la tierra. Pero Dios siempre ha sido un Dios de orden. Y aquí está la clave. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque, aquí está el porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Los gobernadores que estaban en aquella época y están hoy en día, no es que se haya escapado de la voluntad de Dios, no es que haya sido por los votos de las personas, sino que todo está sujeto a la voluntad de Dios, porque como dice el mismo Isaías, Dios está sentado, tiene su trono en la circunferencia de la tierra, o sea, Dios está gobernando. Nada se le escapa al Señor. Entonces, si hay gobernadores, es porque fueron puestos por Dios. A Dios nada se le escapa. Y hay un salmo que nos dice lo siguiente. Salmo capítulo 61, versículo 11, dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. De Dios es el poder, hermano. No hay nada que se le escape al Señor. Entonces, si hoy tenemos X presidente y mañana vamos a tener X otro presidente, es porque Dios así lo ha dispuesto, y nosotros como ciudadanos de nuestra nación estamos llamados a someternos a la ley de nuestra república. A pesar de, como mencionaba nuestro hermano Víctor, nuestra ciudadanía es en los cielos, nuestra patria es celestial. Hoy estamos en una ciudadanía terrenal y por lo tanto estamos llamados a someternos a esa autoridad. La palabra sométase, esta palabra griega del original, se empleaba con frecuencia para aludir a la obediencia absoluta de un soldado a sus superiores. Recordemos que Pablo siempre utilizaba ejemplos prácticos. O sea, vámonos, cuando Pablo estaba en Éfeso, estaba el templo de la diosa pagana Diana, y era un templo gigante que estaba hecho de muchas columnas que sostenían el templo. Y ahí Dios le dijo a Timoteo que nosotros éramos columnas y baluartes de la verdad. Después vemos que acá está en Roma Pablo, hablándole a los romanos, y él, tomando el ejemplo de los soldados romanos, primero habla de la armadura de la fe, el yelmo de la salvación, la espada. Siempre Pablo trataba de poder dar a entender su mensaje a través de ejemplos prácticos. Y aquí nuevamente Pablo está tomando el ejemplo del soldado romano, quien tenía una absoluta obediencia a sus superiores. Las Escrituras hacen una excepción, y es exactamente lo mismo que explicaba nuestro hermano Víctor. Nosotros estamos llamados a someternos a toda autoridad, pero hay un punto: a menos que esa autoridad vaya en contra de la voluntad de Dios. Ahí la palabra de Dios nos autoriza para desobedecer las leyes que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a saber la voluntad de Dios? Podría preguntarse usted, ¿cómo saber que lo que se nos está diciendo en una ley de la República va en contra de la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está aquí. La voluntad de Dios está en su palabra. La forma de nosotros entender esta voluntad leyendo su palabra. Y me quiero ir también al libro de los Hechos. Nuestro hermano Víctor leía Hechos 5, pero yo voy a leer Hechos 4, que es en realidad la misma situación. Dice en Hechos capítulo 4: y llamándolos les intimaron, en el versículo 18, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y mire la respuesta de Pedro en el versículo 19. Mas Pedro y Juan respondiendo le dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y añade en el versículo 20: porque no podemos dejar de decir
lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ese es el punto que nosotros tenemos que tener claro. Estamos llamados a someternos a toda autoridad porque por Dios ha sido puesta, porque Él es quien gobierna en realidad. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero hasta que estas leyes vayan en contra de la voluntad de Dios. Ese es el punto que siempre nosotros tenemos que tener claro. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿pero qué pasa cuando los gobernadores son impíos? Son gobernadores que no creen en Dios, que si nos vamos a nuestro continente, la mayoría son gobernadores, presidentes que son incrédulos, que no creen en Dios, o son agnósticos. Y por lo tanto no van a ir en la línea de lo que es la palabra del Señor. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Aún así son puestos por Dios? Claro que sí, lo explicaron nuestro hermano Víctor, porque ellos aún así son siervos de Dios. ¿Por qué son siervos de Dios? Son incrédulos, pero son siervos de Dios, porque Dios los utiliza para cumplir su voluntad. Nada se escapa de la voluntad de Dios, ni siquiera los incrédulos. Y aquí tengo algunos ejemplos prácticos. Dios, dice la palabra cuando estaban en el Éxodo, que Dios llamó a Faraón mi siervo. ¿Por qué nos podríamos preguntar nosotros cómo el Señor llama a Faraón, que estaba dando ciertamente látigo al pueblo de Dios y no quería que salieran? Dios lo llamó su siervo porque el corazón de Faraón era duro. Y dice la palabra del Señor que Dios lo endureció más. Y a través de endurecer el corazón de Faraón, Dios mostró su poder liberando al pueblo de Israel. Vámonos con el ejemplo de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey pagano. Dios también le llamó mi siervo. ¿Por qué si era un rey pagano? Porque a través de él Dios castigó a Israel porque su corazón se había ido en pos de falsos dioses. Dios utilizó a Nabucodonosor como su siervo para cumplir su voluntad, a pesar de que Nabucodonosor era un rey pagano. Y un tercer ejemplo, Job. Dice la palabra, la escritura, que se presentaron las criaturas del Señor delante de Dios, delante del trono de Dios, y entre ellos también estaba Satanás. Y ahí Satanás empiezan estas preguntas de que viene de rodear la tierra y su plenitud, y ahí Dios les dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le dice, sí, claro, está bien, porque tú lo tienes con riquezas, por eso, ¿acaso teme a Dios de balde? Te temes simplemente porque lo tienes bendecido. Y ahí Dios le permite a Satanás que toque todo lo que Dios le había dado a Job, excepto una cosa: no toque su alma, porque el alma es del Señor. Entonces imagínense, Dios permitió que Satanás actuara, porque Satanás no pudo hacer nada sin que Dios se lo permitiera, porque hermano, le insisto, Dios gobierna y controla todo, porque Dios es todopoderoso, de Él es el poder, como leíamos en el Salmo anteriormente. Entonces imagínense, Dios utilizó a Satanás para hacer su voluntad, para mostrar y probar la fe y la integridad de Job. Entonces, aún así, con los gobernadores que son incrédulos, Dios los tiene como sus siervos, porque no hay nadie que se escape de la voluntad de Dios, y los utiliza para cumplir su voluntad. ¿A qué estamos llamados nosotros? ¿A hacer el bien? Dice más abajo, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Nosotros estamos llamados a hacer el bien, a someternos a la autoridad, a orar por nuestras autoridades, como decía nuestro hermano Víctor, y ciertamente Dios puede obrar a favor de nuestra nación
para que nuestra nación no se degrade. Y quien sea que esté en el mando, orar por ellos y cumplir la voluntad de las leyes de la República hasta que vayan en contra de la voluntad de Dios. Porque a nosotros nos conviene someternos por sobre todas las cosas bajo la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y como le mencionaba anteriormente, su voluntad está escrita en este libro santo que es su palabra. Amén. Esa es la enseñanza. Con eso vayámonos para nuestros hogares. Dios bendiga la enseñanza que ha sido ya impartida por nuestro hermano Víctor. Dios bendiga este texto de confirmación y este servicio de escuela dominical. Y Dios bendiga también su vida, porque usted ha dispuesto en su corazón el de poder escuchar esta palabra, y a todos aquellos que lo escucharán quizás más adelante, que sea un medio de bendición para su vida, para no perdernos estas enseñanzas que, como dice nuestro hermano Víctor, han sido de tanta bendición y están tan hermosas porque aprendemos cada día de nuestro Señor y nuestro Salvador. Voy a rogar al Señor la bendición para despedir este servicio. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque en tu voluntad y en tu misericordia dispones estos medios de gracias para poder llegar a los hogares de nuestros hermanos, Dios eterno, para que puedan atender estas enseñanzas que hacen tanto bien para nuestras vidas espirituales. Guarda estas enseñanzas en nuestros corazones, ayúdanos, Dios eterno, a querer desear y aprender cada día más de ti. Ponga gracia en el corazón de cada uno de sus hijos, Dios eterno. A aquellos que tenemos la bendición de poder enseñar, Padre bendito, usted otórguenos cada día más gracia. Usted, Dios eterno, ponga palabra a nuestros labios, ponga sabiduría de lo alto, ponga revelación para poder atender a este pueblo, Dios eterno, que siempre está atento y está, Dios bendito del cielo, con un corazón que arde cada vez que escucha sus enseñanzas. Y rogamos también que usted bendiga a nuestros hermanos para que pueda haber en ellos un corazón de discípulo, atentos y dispuestos para aprender cada día más de ti. Bendiga a usted, Dios amado, esta enseñanza, guárdela nuevamente en nuestros corazones, Padre eterno, y usted sea bendiciendo todo lo que hemos hecho y confirmando también este servicio de escuela dominical. Bondades y misericordias que rogamos a usted mediante Cristo, nuestro eterno y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hasta luego, mis hermanos. Que cada uno de ustedes se pueda encontrar bien. A nombre de nuestro hermano Víctor y mío, que hemos tenido esta bendición en esta mañana. Y nos vemos el próximo domingo en una nueva escuela dominical online. El Señor le guarde y el Señor le bendiga. Bendiciones. Muchas gracias por ver nuestra transmisión. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas, actives la campanita de notificación y le des like a nuestros videos. También comparte nuestros videos y transmisiones para que así el Evangelio de Cristo pueda llegar a muchas más personas. Si quieres saber más de nosotros y conocer más de nuestros trabajos, te dejaremos nuestras redes sociales por acá. También te dejamos invitados para que puedas ver nuestros videos anteriores en el canal de YouTube y te esperamos para una próxima transmisión. Dios te bendiga.